Hola, mucho gusto en conocerte y gracias por ver mi video y estar aquí en mi salón virtual. Me llamo Eduardo y es un placer tenerte aquí. Deja que te cuente un poquito sobre mí antes de todo lo de las clases. Yo me llamo Eduardo Andrés y vivo en México. Tengo aproximadamente 15 años viviendo en este hermoso país. Y, sabes, desde que yo era muy pequeño, siempre me ha gustado hablar idiomas. Yo no sabía qué quería ser de grande. No sabía si quería ser astronauta o ingeniero, que soy ingeniero, o lingüista, o abogado o doctor. Solo sabía una cosa, que yo quería hablar muchos idiomas, porque siempre me han gustado. Hablo español, hablo inglés, hablo un poquito de japonés, pero quiero aprender más. A lo largo de mi vida he sido maestro de muchas cosas. Cuando tenía 15 años era maestro de música, enseñaba guitarra y enseñaba partituras, melodías. A mis 20 años fui maestro de salsa cubana, de salsa en línea, de el baile, no la comida. Y los últimos 3 años de mi vida me he dedicado a enseñar idiomas. Aquí en México enseño inglés, en mi país, enseño español para extranjeros y enseño japonés muy básico. Esto es lo que me apasiona, la enseñanza. Yo sé lo difícil que puede ser aprender otro idioma, porque yo mismo estoy aprendiendo uno diferente en estos momentos. El japonés y el español no tienen nada que ver. Y sé que a veces es difícil encontrar la palabra, es difícil recordar la expresión, es difícil hacer muchas cosas, pero con tiempo y con esfuerzo va a valer la pena. Siempre es muy bonito aprenderse a expresar en otro idioma diferente al tuyo. Por eso quiero animarte, no te rindas con el idioma, porque no es imposible. No tienes que ser un genio para poder hablar español, porque realmente eso se aprende con práctica y con tiempo, como todo. Ahora, hablando de eso, yo no sé cuál sea tu meta con este idioma. No sé si quieres pasar un examen en el futuro o quieres tener un mejor trabajo y el español es una manera de lograrlo. O no sé si solamente te gusta viajar o si simplemente te gustan los idiomas como a mí. Pero sea cual sea tu meta, yo quiero ayudarte a que la alcances. No solamente tomar clases por tomarlas, sino alcanzar tu meta. Y que llegue un día que tú me digas, Eduardo, esta va a ser nuestra última clase porque ya pasé mi examen, porque ya me dieron mi trabajo, porque ya me puedo ir a vivir a otro país porque ya sé español y que cuando la gente te pregunte, ¿cómo aprendiste español? Les puedas decir, aprendí con mi maestro Eduardo en Berlín y que siempre tengas un motivo para acordarte de mí. Esto para mí sería más que suficiente con mi trabajo. Entonces, quiero animarte a que tomes una clase de prueba, a que te animes a seguir con tu estudio si lo estás pensando, porque te vas a divertir. Algunas clases van a ser de conversación, otras clases van a ser de pura y dura gramática y otras clases van a ser de vocabulario, de cultura, para que entendamos bien tu mundo y nuestro mundo, porque el mundo latinoamericano y el mundo europeo, el mundo asiático, el mundo inglés son mundos totalmente diferentes y para poder aprender un idioma tenemos que aprender la cultura. Gracias por ver todo el video y espero que te animes y si es así, nos vemos en nuestra primera clase. Chao, chao.